Bueno, vamos a hablar ahora del neumotórax. Hablamos justamente en el día de ayer con Guido respecto a que existen múltiples factores que pueden generar, por ejemplo, un dolor de pecho y que no necesariamente todos esos dolores de pecho responden a que estamos teniendo un evento cardiovascular. Y esto era muy interesante porque de alguna manera nosotros frente a un dolor de pecho nos asustamos o nos asustamos en algunos casos por demás, acudimos rápidamente a una urgencia o por ahí no, o por ahí lo minimizamos y sentimos que bueno, que es un dolor pasajero, que va a ir y venir y que bueno, de alguna manera nos vamos adaptando y dejamos pasar el tiempo. Uno de estos factores que puede efectivamente generar dolor de pecho tenía que ver con el neumotórax. Y hoy está con nosotros el doctor Sebastián De Franchi, que nos va a explicar qué es, cuáles son los síntomas, qué es lo que deberíamos hacer al respecto, si esto siempre es quirúrgico, si esto tiene que ver con la neumonía. Una neumonía puede traducirse después en un neumotórax. Buen día, doctor, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, a ver, neumotórax yo siempre lo relaciono como con un accidente. A ver, no tiene nada que ver. No siempre es así. De hecho, el neumotórax más común es lo que se llama el neumotórax espontáneo. Empecemos por ver qué es un neumotórax. Sí. Un neumotórax es la presencia de aire dentro de la cavidad pleural. Para explicarlo, digamos, eso es lo técnico. Para explicarlo, lo que ocurre es que el pulmón habitualmente está dentro de nuestro tórax, rodeado por las costillas, y el pulmón se mueve con cada inspiración y expiración, tocando, casi rozando las costillas del lado de adentro. Cuando en ese lugar, que es muy muy pequeño, se acumula aire, ahí ocurre un neumotórax. O sea, es la presencia de aire fuera del pulmón, pero dentro de las costillas. O sea, entre el pulmón y las costillas que ejerce se junta presión aire. entre el pulmón y las costillas. Vendría a ser como un colchón. Tal cual. El tema es que las costillas no se extienden hacia afuera y el pulmón se colapsa hacia adentro porque es esponjoso, digamos. Claro. ¿Está bien? El neumotórax más común es el neumotórax espontáneo, que es el que ocurre en una persona, habitualmente una persona joven, delgada, alrededor de los 20, 25 años. Esa es la contextura habitual del paciente que presenta un neumotórax espontáneo. Y es la única vez que vemos que algo puede afectar al delgado, porque en general siempre estamos poniendo todas las tintas sobre el que está gordo, que tiene sobrepeso, que no hace actividad física. En este caso, pierde el delgado. Sí, el neumotórax espontáneo es típico de la persona. No esto, a ver, en medicina no es que todos los delgados, así, obviamente, obvio. Ni personas que tengan sobrepeso no puedan tener un neumotórax. Lo que uno ve son pacientes jóvenes, delgados, altos, que lo que tienen en el pulmón, habitualmente en el vértice del pulmón, son zonas de debilidad que técnicamente se llaman bullas o blebs, que tienen, el pulmón es un tejido muy elástico y estas zonas de debilidad tienen poco tejido elástico y tienen la tendencia a romperse. Entonces, cuando estas zonas se rompen, el pulmón va a estar lleno de aire, pierde el aire porque tiene un orificio. Agujero, claro. Y ese aire sale del pulmón, lo colapsa y produce lo que se llama neumotórax. ¿El neumotórax es una situación de urgencia? Es una situación de urgencia. Lo cierto es que muchos pacientes, a pesar de que yo diría que casi siempre tienen síntomas, rara vez esto pasa desapercibido, a veces no consultan y tardan en consultar, porque son pacientes jóvenes que tal vez no le dan demasiada importancia al síntoma, dicen tal vez tiene que ver con que hice ejercicio y tengo algún dolor. Con lo cual no es un dolor inhabilitante, no es un dolor que me deja doblado y que no puedo tomar otra situación. Puede pasar que ese dolor no sea tan fuerte. Es buena la pregunta, en realidad es así. Porque viste que especialmente cuando hablamos de gente joven, decís, bueno, si yo no estoy doblado en dos, difícilmente vaya a una guardia. Bueno, el tema es que el neumotórax puede no resolverse y a lo largo de los días el dolor puede ir pasando. Entonces, el dolor habitualmente no pasa desapercibido, es una puntada en el costado del tórax, no es como el dolor cardíaco que ocurre habitualmente en el medio del tórax. Esto ocurre en los costados, es un dolor que al paciente lo deja con falta de aire, que siente que no puede respirar bien, pero a veces si no consulta y deja pasar unos días, el dolor se tiende a ir o mejora, pero tiende a mejorar en los días. Entonces eso también es un poco peligroso porque eso no significa que se haya resuelto el neumotórax. De hecho, muchos pacientes agravar. Tal cual, consultan 3-4 días después, el neumotórax está, el pulmón todavía está colapsado y el dolor está mejor que como estaba al principio. Y lo cierto es que el neumotórax tratado a tiempo se resuelve fácilmente y no es una situación tan grave cuando se trata a tiempo. Pero en el caso de no resolverlo, el pulmón queda como deficitario, o sea, queda como que no cumple su función, achicharrado, no sabía cómo decirlo. El pulmón que está colapsado no
no provee de oxigenación al organismo. Entonces esa persona oxigena sus tejidos menos, porque esa parte del pulmón no está funcionando. ¿Y qué consecuencias puede tener esto? Depende mucho de cómo está el resto del pulmón. Digamos, no solamente el neumotórax puede ocurrir en una persona joven, puede ocurrir también en personas adultas. Por suerte, el pulmón es un órgano que es muy redundante. O sea, una persona puede vivir con medio pulmón menos o incluso con un pulmón menos, porque es como que hay de sobra pulmón para respirar. El tema es que cuando uno no los cuida, por ejemplo, una persona que fuma mucho o que fuma, el pulmón se empieza a dañar. Entonces, cuanto más dañado está el pulmón, el neumotórax afecta más a esa persona, porque el resto, que es la parte del pulmón que sí está funcionando, no tiene la misma calidad que el pulmón sano. No sé si se entiende la idea. Sí, perfecto. Ahora la pregunta es, ¿ese neumotórax provoca la muerte de parte de ese tejido del pulmón o no necesariamente? Una vez que yo resuelvo la problemática del neumotórax, ¿ese pulmón vuelve a su condición inicial o si eso tiene otro tipo de consecuencias? A ver, el neumotórax, una vez que ocurrió, sí, el tratamiento que se hace habitualmente es con la colocación de un drenaje. Se hace una pequeña incisión en la piel y se pone un tubo que permite drenar ese aire y hace que el pulmón se vuelva a llenar de aire. Y el pulmón vuelve a la normalidad. En una persona joven, tratada a tiempo de esta manera y teniendo todos los recaudos posibles y especialmente, digamos, aconsejándole que no fume o que deje de fumar si lo hacía, es una persona que tiene que volver a su vida normal y no tiene que traer ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia. No es que va a tener asma, no es que va a tener broncoespasmos o va a tener problemas respiratorios. No ese es el caso. Estas personas pueden estar más predispuestas a los efectos nocivos del cigarrillo. Entonces, una persona que tuvo... Más sensibles. Más sensibles. Entonces, una persona que tuvo un neumotórax es fundamental decirle que no fume. Bueno, la pregunta básica, nosotros estamos hablando en general de una población más joven, con ciertas características físicas, en general son personas más delgadas. Cuando nosotros finalmente accedemos a la guardia, ¿es fácilmente identificable el neumotórax para el médico de guardia o nosotros nos podemos estar dando vueltas con esta situación y nos pueden decir, mira, no puede ser esta situación, esto, tomate por ahí, estás con una neumonía, en fin, y nos puede mandar para otro lado y ahí estamos perdiendo un momento importantísimo, tal cual vos lo estabas explicando? Bueno, el tema es que, como todas las cosas, hay grados de neumotórax. Hay neumotórax que son muy importantes porque lo que se rompió en el pulmón es muy grande, perdió mucho aire y se colapsó mucho. Ese paciente debería ser de relativa fácil diagnóstico, o sea, nos tendríamos que dar cuenta fácilmente que tiene un neumotórax. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho respirar. Le cuesta respirar, porque cuando uno lo revisa en la auscultación tiene determinados signos que nos hacen pensar que tiene un neumotórax. Sí. Pero hay otros grados de neumotórax que son más pequeños y que puede ser más dudoso el diagnóstico. Y estos casos se termina haciendo una radiografía de tórax y en una radiografía de tórax es bastante fácil ver un neumotórax. Perfecto. A veces hay neumotórax que por donde están ubicados no se ven en una radiografía de tórax porque son muy pequeños y hay que hacer una tomografía incluso. Si uno lo sigue sospechando y piensa que ese es el diagnóstico, debería insistir en hacer algún test más para ver si lo encuentra. Perfecto. Pero lo cierto es que la gran mayoría en una radiografía de tórax es identificable. Está bien. ¿Esto se puede generar también por un golpe? Por un golpe, por un traumatismo puede ocasionar un neumotórax. Por eso yo te decía que relacionaba, no sé por qué, el tema como con un accidente. Tuvo un accidente de tránsito, tuvo una situación, una lesión y uno escucha como el neumotórax, como que aparece en consecuencia de... El neumotórax es, de vuelta, es aire fuera del pulmón y dentro de las costillas. Entonces ese aire puede venir del pulmón mismo cuando se rompe o el aire puede venir de afuera. O sea, si hay un traumatismo que lastimó el tórax desde afuera, puede ser un accidente de tránsito con el tórax lastimado y abierto, puede ser un accidente traumático por un cuchillo, una bala, digamos, hay diferentes situaciones que pueden ocasionar un neumotórax. Claro, o sea que en realidad tiene que ver con lastimar el pulmón concretamente y generar un espacio, un orificio donde se pierde el aire. Exactamente así. Y el aire también puede entrar desde afuera, digamos, no solamente es el aire que sale del pulmón, sino que el que puede entrar desde afuera. Esto, más allá de lo traumático, ¿también puede sucederle espontáneamente a un niño frente a alguna situación? Espontáneamente. ¿O es raro? Es raro. Nosotros no vemos tanto neumotórax
neumotórax en niños. La población típica del neumotórax es alrededor de los 20 a 25 años. Está bien, pero esto no descarta que pueda pasarle a otra persona, inclusive a mayores de edad, y esto también debiera ser un motivo de consulta. En pacientes mayores de edad, y esto es muy importante, que por ejemplo tienen enfermedades como el enfisema pulmonar, claro, pueden tener neumotórax, y habitualmente en los pacientes adultos con enfisema severo, el neumotórax es una situación bastante grave, ¿sí? A diferencia del neumotórax que ocurre en la persona claro, joven. porque no hay resto. Exactamente. O sea, la persona que ya tiene una enfermedad de base crónica no tiene resto para pasar un par de horas en esta situación. Eso es lo que ocurre. Y de hecho a veces es de difícil resolución, porque el drenaje solo a veces no lo arregla, necesitamos ir a una cirugía para arreglarlo. Y son cirugías que son diferentes que las que uno hace en un paciente joven, ¿sí? Entonces, son más complejas, claro, porque... Son más complejas por la situación. En realidad la cirugía es la misma. El paciente pero es más sostener al paciente en una situación... Esa sería un poco la diferencia. Bueno, muy bien. Gracias, doctor. Un Por placer. favor. Hemos